Hola, vamos a ver la misión 3, el desafío 5, paso 4, y vamos a hablar de los mecanismos de regulación de la información genética. En eucariotas vimos que la información genética está en el núcleo, se transcribe en ARN mensajero, la ARN madura, sale al citoplasma y es tomado por los ribosomas para ser traducido a proteínas. Y hay varios mecanismos de regulación en esos pasos. ¿Qué sucede en procariotas? Procariotas tenemos un sistema de regulación de la transcripción que llamamos operones. En general, muchas veces los genes para determinadas características están relacionados en un mismo set de genes estructurales. Y entonces, por ejemplo, tenemos el operón lactosa, es el set de genes que tiene que ver con el metabolismo de la lactosa. Y en el genoma bacteriano, en el genoma procariota, lo que tenemos es un gen regulador que regula, que va a ser transcrito y traducido para formar una proteína represora. Y después tenemos un sector del genoma que son elementos de control, una región promotora y una región operadora. Y los genes estructurales, en este caso de la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa, que son tres enzimas que tienen que ver con el metabolismo de la lactosa. En el cromosoma bacteriano primero está el gen regulador y acto seguido la región promotora, la región operadora y los genes estructurales de las enzimas que van a metabolizar la lactosa. ¿Cómo funciona esto? Si no hay inductor, o sea, si no hay lactosa en el medio, se va a transcribir la región de la proteína represora, se va a traducir, se va a formar una proteína represora activa que se une a la región operadora del operón LAC, y entonces la ARN polimerasa no puede seguir avanzando, no puede transcribir y no va a transcribirse los genes que tienen que ver con el metabolismo de la lactosa. En presencia de lactosa, cuando a esta célula llega lactosa, la lactosa se va a unir a la proteína represora activa. La lactosa es muy afín a esta proteína represora, entonces la proteína represora se despega del ADN y la ARN polimerasa, una vez que no está esa proteína represora, puede empezar a leer esa secuencia de ADN y generar el polímero de ARN mensajero, o sea, puede proceder a la transcripción de esos genes estructurales, y esos genes estructurales van a ser el gen de la beta-galactosidasa, de la permeasa y la transacetilasa. Entonces, cuando no hay proteína represora pegada, la ARN polimerasa puede proceder a polimerizar, a hacer ARN, y inmediatamente, porque estamos en una célula procariota, ese mensajero va a ser tomado por los ribosomas que están esquematizados en naranja y van a inmediatamente traducir y formar beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa. Estas enzimas van a comenzar el metabolismo de la lactosa, van a ir digiriendo esa lactosa, va a llegar un punto que no va a haber más lactosa en el medio, y entonces si no hay más lactosa en esa célula, la proteína represora vuelve a unirse a la región operadora de este operón, y entonces la ARN polimerasa no puede sintetizar más ARN mensajero y entonces no se sintetizan más las enzimas que tienen que ver con el metabolismo de la lactosa. Es un sistema que se autorregula. Acá vemos cómo es lo que yo les estaba explicando. Si no hay lactosa, la proteína represora está unida a la región operador del operón LAC, y en presencia de lactosa, la proteína represora se despega y la ARN polimerasa puede proceder a la transcripción de las enzimas necesarias para el metabolismo de la lactosa.
En una célula eucariota, como hay muchos más pasos, hay muchos más lugares posibles de control de este proceso. Y entonces el primer punto de control es en la transcripción, cuando dentro del núcleo el ADN se transcribe a ARN, a un ARN inmaduro, hay un punto de control transcripcional. Ese ARN inmaduro tiene que madurar para formar un ARN mensajero maduro con su cola de poli A, su cabeza metilada y sin intrones. En ese punto hay un control post-transcripcional. Ese ARN maduro tiene que salir al citoplasma, tiene que salir del núcleo. En ese punto hay un control de transporte del ARN. Ese ARN maduro, mensajero en el núcleo, en el citoplasma, perdón, puede ser degradado y pasar a ser un ARN inactivo, o puede ser que pase, puede ser traducido, tomado por los ribosomas y que pase a proteínas. En ese punto hay otro punto de control y hay un punto de control post-traduccional. Una vez que la proteína ya fue sintetizada, se puede controlar que esa proteína esté activa o no. Todos estos puntos son puntos en los que está regulada la generación de estas nuevas proteínas en una célula eucariota. En la célula eucariota, entonces, para resumir todo lo que estuvimos viendo, la transcripción y la traducción ocurren en el mismo momento, en el mismo lugar. En la célula procariota hay más pasos porque la transcripción da como un primer paso un ARN inmaduro que madura dentro del núcleo para dar un mensajero. Madura es la cola de poli A, la cabeza metinada y el splicing. Ese mensajero sale del núcleo y recién ahí es tomado por los ribosomas para que ocurra la traducción. Y todos estos puntos pueden tener puntos de control del proceso. Pero además tenemos mecanismos epigenéticos que nos permiten modificar la expresión de los genes al funcionar como un registro del entorno, de lo que está pasando con esa célula. Son la memoria del ambiente al que estuvieron expuestos. Epi, que significa por encima, lo que está por encima de los genes, o sea, está más allá de la información de los genes, es el estudio de los cambios heredables en la expresión de los genes sin cambio en la secuencia, o sea, sin cambio en las letras, en el A, T, C, G del ADN. ¿Y cómo se produce esto? Básicamente, por tres vías, la epigenética puede actuar por metilación del ADN, poniendo, metilando el ADN, modificando las histonas, estas proteínas que tenían que ver con el superenrollamiento del ADN, o con segmentos de ARN micro que se unen al ADN y van a regular que ese genoma se exprese o no se exprese. Entonces, son cambios que van a hacer que estas células se comporten de manera particular, pero que no tienen que ver, la información va a cambiar, pero no tiene que ver con la secuencia del ADN, sino que son cambios por encima de la secuencia epigenética. Y esto es un resumen que les dejamos para que vean lo complejo de la situación. Empezamos con el dogma central de la biología, donde decíamos del ADN se obtiene ARN por medio de la transcripción y después se obtienen polipéptidos y proteínas por medio de la traducción. Y acá queremos mostrarles que la situación es bastante más compleja. El ADN tiene un montón de segmentos que no tienen que ver con regiones que se expresan en proteínas, tiene un montón de segmentos de ADN no codificante. Varios de ellos conocemos sus funciones, como los elementos regulatorios y promotorios, y otras secciones no conocemos su función. Y además hay modificaciones que ocurren por encima de la secuencia del ADN, como la metilación del ADN y las otras secuencias epigenéticas que vimos. Hay un montón de cosas que suceden dentro de la célula y de las cuales cada vez vamos conociendo más, que tienen que ver con la expresión genética.
La situación es bastante compleja y por ahora lo vamos a dejar acá.